¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es que el horno de la cocina sabe cuándo parar o cómo un termostato mantiene la temperatura perfecta? Bueno, en los próximos minutos vamos a desentrañar el secreto de cómo las máquinas sienten el calor. Es una tecnología que, créanme, está en absolutamente todas partes, desde nuestros electrodomésticos hasta las fábricas más avanzadas. Detrás de esa simple pantallita digital hay un sensor, uno muy pequeño, que es como un héroe anónimo que traduce el calor en información útil. Y no es magia, es pura y genial ciencia de materiales. Y ahora mismo vamos a desglosar exactamente cómo lo hace. A ver, aquí está la idea central de todo esto. Imaginen un material que, dependiendo de si se calienta o se enfría, cambia qué tan fácil o difícil es para la electricidad pasar a través de él. Si podemos medir ese cambio en la resistencia, ¡listo! Podemos saber la temperatura. Sencillo, ¿verdad? Ok, empecemos con el sensor más común de todos, el que probablemente se encuentre en la cafetera, el refrigerador o hasta en la batería del teléfono. Se llaman termistores y son los verdaderos campeones del control de temperatura en nuestra vida diaria. Y la razón por la que están por todos lados es simple. Son súper económicos, fáciles de usar y la señal que dan es muy clara. Pero ojo, no todos los termistores son iguales. Se dividen en dos familias principales y sus respuestas al calor son, totalmente opuestas. A simple vista, un PTC y un NTC podrían parecer idénticos, casi como gemelos, pero por dentro, su comportamiento ante el calor es como el día y la noche, y esta diferencia define por completo para qué se usa cada uno. Y aquí está la clave que lo define todo. El NTC, que es de coeficiente de temperatura por negativo, es donde la resistencia baja cuando se calienta. Esto lo hace perfecto para medir rangos de temperatura, como en un termómetro. Por otro lado, el PTC, de coeficiente de temperatura positivo, hace lo contrario. Su resistencia sube de golpe con el calor, actuando casi como un interruptor de seguridad. Por eso es ideal para proteger circuitos del sobrecalentamiento. Pero aquí viene un pequeño detalle. Para poder medir la resistencia, hay que pasar una corriente eléctrica a través del sensor. El problema es que, si esa corriente es muy alta, el propio termistor empieza a calentarse. Es como intentar medir la temperatura de una habitación con un termómetro que dejamos bajo el sol. La lectura sería incorrecta porque estaría midiendo su propio calor. A ver, los termistores son geniales para el día a día. Pero para controlar, un reactor químico o un horno industrial donde cada grado cuenta, se necesita algo mucho más robusto y sobre todo más predecible. Y aquí es donde entran en juego los RTD, los detectores de temperatura por resistencia. Piensen en ellos como los pesos pesados de la industria, diseñados para la máxima precisión y durabilidad. El secreto de su increíble precisión está en el material, platino puro. A diferencia de los materiales de los termistores, el platino es increíblemente estable. Su cambio de resistencia con la temperatura es tan lineal y tan predecible que se ha convertido en el estándar de oro para mediciones críticas. Y si ven un sensor que dice PT100, es súper fácil de entender. PT es por platino y 100 porque a 0 grados Celsius su resistencia es de exactamente 100 ohmios. Lo mismo para un PT1000, solo que con 1000 ohmios, así de simple. Y esta imagen lo dice todo, ¿no? No son pequeños componentes para una placa de circuito. Son sondas blindadas, con roscas y cables protegidos. Están listas para la batalla, para ser instaladas en tuberías, tanques y maquinaria pesada. Pero, claro, medir con tanta precisión trae sus propios desafíos, y uno de los más grandes, que a menudo se pasa por alto, es algo tan simple como los cables que lo conectan. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Estamos tratando de medir cambios de resistencia súper pequeños en el sensor, a veces de solo una fracción de ohmio. Pero, ¿qué pasa con la resistencia del propio cable que conecta el sensor, que puede tener varios metros de largo? ¿Cómo sabe el sistema qué parte de la resistencia es del sensor y cuál es del cable? Esta es la forma más básica, como conectar una bombilla. ¿Funciona? Sí, pero para mediciones precisas, el sistema no puede distinguir entre la resistencia del sensor y la del cable, y con cables largos ese error se vuelve cada vez más grande. La solución más común en la industria es una configuración de 3 hilos súper ingeniosa. En esencia, usa un tercer cable como si fuera un espía para medir la resistencia de uno de los cables principales. El sistema asume que el otro cable tiene la misma resistencia y simplemente resta ese error del total. Es un equilibrio brillante entre costo y precisión. Y ya para la máxima precisión, la que se usa en laboratorios, está la configuración de 4 hilos. Imaginen esto. 2 cables que solo hablan, enviando la corriente, y otros 2 cables que solo escuchan, midiendo la respuesta justo en el sensor.
Al separar estas tareas, la resistencia de los cables que hablan se vuelve totalmente irrelevante. Es la forma más pura de eliminar el error del cable. Bien, ya tenemos un sensor que cambia su resistencia. Ahora, ¿cómo hacemos para que un microcontrolador o un PLC convierta eso en un número que podamos usar, como 25 grados Celsius? El proceso es como una línea de ensamblaje de 5 pasos. Primero, se envía una corriente diminuta y muy controlada para activar el sensor. Segundo, se mide el voltaje que resulta. Esta señal es muy débil, así que tercero, se amplifica para que sea más clara. Cuarto, un chip especial llamado convertidor analógico digital, o ADC, traduce ese voltaje a un número digital. Y finalmente, el software toma ese número y con una fórmula lo convierte en la lectura de temperatura que vemos en la pantalla. La buena noticia es que hoy en día, rara vez se necesita construir todo este circuito desde cero. Para quienes hacen proyectos de electrónica, hay módulos listos para usar que simplifican todo. Y en la industria, hay chips especializados y módulos de PLC que hacen todo el trabajo pesado, desde compensar los cables hasta darnos la lectura final. Entonces, con todo esto que vimos, la gran pregunta es, ¿cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? Bueno, todo se reduce a elegir la herramienta correcta para el trabajo que se necesita hacer. Esta tabla lo resume todo perfectamente. ¿Se necesita una solución barata para un aparato de consumo o un proyecto casero? El termistor es, sin duda, la mejor opción. Pero, ¿se necesita controlar un proceso industrial con una precisión impecable que se mantenga estable por años? Entonces se necesita la fiabilidad de un RTD, y el costo extra está más que justificado. Al final, la pregunta no es cuál es mejor, sino cuál es el adecuado. ¿Se necesita la respuesta rápida y sensible de un termistor o la precisión inquebrantable de un RTD? Así que la próxima vez que veamos una lectura de temperatura en una pantalla, sabremos que no es solo un número, es el resultado de una cuidadosa lección de ingeniería, donde un simple cambio en la resistencia eléctrica nos permite medir y controlar el mundo que nos rodea.